Vamos ahora con la quinta parte de nuestro concurso, pero antes de empezar con ella, os quiero comentar simplemente que todos estos capítulos, digamos, de concurso los vamos a tener publicados también en una lista de reproducción dentro del propio canal. Tenemos varias listas, una que incluye todos los vídeos del canal, incluso los que no se pueden visualizar de normal en YouTube. En esa lista los podéis ver todos. Luego también tenemos una lista donde se observan vídeos de genética, vídeos relacionados con enfermedades, y vamos a crear también otra para que podáis ver todos los vídeos de concurso. Este es el concurso número 5, que ahora empezamos. Vamos a ver unos cuantos, todavía 2 o 3 vídeos más relacionados con el concurso. Y este concurso voy a empezar un poco con una idea un poco cargada, un poco más seria, un poco más polémica, pero desde luego me gustaría que también dierais vuestra opinión acerca de esta... Un poco por crear un poco de debate y empezar un poco a hablar entre los criadores, a hablar de este tipo de polémicas o de este tipo de situaciones o de las características de determinadas mutaciones. Así que empezamos con este nuevo vídeo, concurso número 5. Vamos con el concurso número 5 y vamos a empezar muy fuerte, porque esta imagen que estáis viendo ahora dice mucho y para mí no se debería encontrar en un nacional. Estamos viendo aquí 2 ejemplares que están concursando en un campeonato de España. Y voy a explicar un poco la diferencia. Los criadores que trabajan en esta gama desde luego lo entenderán perfectamente simplemente viendo las imágenes, pero se lo voy a explicar a los demás. Dentro de la línea estamos viendo 2 hembras rojos mosaico, bastante diferentes, la de la izquierda y la de la derecha. Dentro de los rojos mosaico, para los neófitos, existen 2 líneas, que digamos son aproximadamente como 2 variedades. Una es la línea macho, en la cual se obtienen machos aptos para concurso, machos que se ajustan al estándar, pero hembras que no se ajustan al estándar y por tanto no valen para concurso. Y aparte está la línea hembra, que se obtienen hembras aptas para concurso, que cumplen el estándar, pero machos que no lo cumplen. Vale, con esta diferenciación de líneas, en los concursos importantes lo que nos vamos a encontrar son machos línea macho concursando y hembras línea hembra concursando. Porque el resto de pájaros, es decir, los machos línea hembra, no tienen opciones a premio porque no cumplen el estándar, están muy alejados del estándar, y las hembras línea macho tampoco lo cumplirían para el estándar de las hembras. Solo única y exclusivamente en los concursos que se llaman monográficos, que son poquitos, se permite también que las hembras línea macho concursen, evaluándolas con un estándar, y que los machos línea hembra también lo hagan. Pero en el resto de concursos, en la mayoría de concursos, no ocurre. Estamos viendo aquí un nacional español, y estamos viendo a la izquierda una hembra, que es una hembra de rojo mosaico línea macho, que no se ajusta para nada al estándar, es decir, no es para nada competitiva en un nacional, y a la derecha una hembra línea hembra. Yo esto no sé si es una broma, si es una tomadura de pelo, si es un error por parte del criador que desconocía la situación, pero desde luego un criador profesional que lleve un campeonato nacional, me da igual el sitio donde sea, una hembra como la de la izquierda, para mí es vergonzoso y para mí es una falta de respeto. Básicamente porque no se acerca para nada al estándar. O sea, no estamos diciendo que sea una hembra que pueda ganar o no premio. Es que no se ajusta a lo que está exigiendo el estándar. La hembra de la derecha, si es una hembra que se ajusta, por eso en ese caso no omito el nombre del criador que está en la etiqueta, porque es una hembra que se ajusta al estándar, que cumple, no sé si ganaría o no el concurso, pero desde luego resulta competitiva. Pero lo de la izquierda es una tomadura de pelo en campeonatos importantes. Y eso es algo que no se debe ver, porque si el criador tiene unos mínimos conocimientos, tiene que tener un mínimo de respeto por el campeonato en el que está jugando. No llevo yo los mismos pájaros a un concurso social con concurso nacional. Si mis pájaros no llegan a una calidad mínima, no los llevo al nacional, porque lo que estoy haciendo es estropear la belleza, el máximo nivel que se ve en el nacional. Y esto un poco resalta el debate, que sé que es muy polémico, pero existe entre muchos criadores, entre si se debe permitir a todos los criadores ir al nacional o a todos los criadores ir al mundial. En nuestra afición por la canaricultura, la ornitología en general, cualquier criador puede participar en cualquier concurso. Tú al nacional puedes ir aunque tengas pájaros malos, simplemente con que los tengas anillados a tu nombre, los puedes llevar, pagas la inscripción, que son 4 euros y pico. Si son pájaros malos ya sabes que no vas a ganar, pero bueno, los puedes llevar y los puedes inscribir, es decir, cualquiera puede decir que ha participado en el nacional. En los mundiales más de lo mismo, lo puedes hacer, lo único que la participación en el mundial, la inscripción es bastante más cara, pueden resultar los 12-13 euros, pues entonces simplemente si asumes pagarlo, pues ya está, los puedes llevar y ya está. Pero en otros muchos animales, en otras muchas especies de animales domésticos no ocurre así, y para participar en concursos de nivel o para tener la valoración de concursos de nivel necesitas alcanzar un mínimo nivel en otros concursos más bajos. No sé si se debería llegar dentro de la canaricultura a ese punto, pero lo que está claro es que, por respeto, y no conozco personalmente el criador del pájaro de la derecha, pero me da igual, por respeto, si vamos a participar en un pájaro nacional,
mínimo llevar pájaros que se acerquen al estándar que exija ese grupo de pájaros. Pero llevar este tipo de pájaros como el de la izquierda, que primero sabes que no va a ganar, segundo que sabes que no cumple para nada el estándar, a mí me parece un poco una falta de respeto por parte del criador que sea en ese sentido, porque creo que no beneficia en nada, porque creo que lo que acaba provocando es una problemática en la cual vamos a ir a un nacional y vamos a encontrar pájaros de máximo nivel, que siempre los habrá, y también pájaros de un nivel muy por debajo, y eso me parece que no ayuda al prestigio que pueda haber en un concurso nacional. Y eso creo que lo tenemos que tener muy en cuenta siempre. Esta hembra de la izquierda no se debe ver en los campeonatos nacionales. Veremos en un futuro si se permite que participen, como en los monográficos, en machos línea hembra y hembras línea macho. Eso, perfecto. Si tienen su categoría, las puedes incluir. Pero a día de hoy, con los estándares actuales, no se puede llevar este tipo de pájaros a los concursos nacionales y mucho menos a los mundiales, ni siquiera a concursos de prestigio. Estamos viendo aquí un caso parecido, pero es mucho menos grave. Estamos viendo un concurso social donde un criador ha llevado una hembra línea macho. Sabe que no cumple el estándar, sabe que va a tener mala puntuación, pero bueno, en los concursos sociales da un poco igual, porque a lo mejor el criador está aprendiendo, porque a lo mejor el criador quiere mejorar, porque a lo mejor el criador no tiene muy claro las características del estándar. Bueno, pues lo lleva, el juez se lo hará ver y él poco y poco irá aprendiendo. En los concursos sociales también se ve esta situación entre criadores profesionales que saben perfectamente lo que hay. Hay muchos criadores, por ejemplo, en el rojo mosaico, especializados en la línea macho, que participan en un concurso social y llevan también unas cuantas hembras línea macho. Saben que no van a ganar, saben que no cumplen el estándar, pero bueno, a lo mejor las pueden llevar para venta o simplemente para que el criador entendido vea que no solo tiene machos buenos, sino tiene hembras también que tienen una gran calidad. No es una gran calidad de cara a un concurso, pero sí que puede ser una gran calidad para obtener machos de concurso. Con lo cual, en los concursos sociales esto es bastante más común y, bueno, pues tiene en cierto modo su respeto o su razón de ser. Bueno, vamos a dejar un poco el tema de los rojos mosaicos porque desde luego resulta muy polémico. Me gustaría que en los comentarios hablarais un poquito acerca de ello porque me parece un tema muy interesante lo de permitir o no a los nacionales o por lo menos exigir un nivel mínimo para los campeonatos importantes. Y ahora vamos a pasar a hablar del canario jaspe. El canario jaspe es un canario español que revolucionó de una de las últimas mutaciones de color que han surgido, revolucionó un poco la canaricultura en cierta manera. Y bueno, una de las características más llamativas para los criadores nuevos, por así decirlo, del canario jaspe es precisamente lo que estamos viendo en el borde de las alas, aquí, las alas más claras, que es lo que llamamos patrón alar. El patrón alar es una de las características que ha obtenido el canario jaspe, pero no es la característica fundamental. Es decir, para definir un canario jaspe no solo nos tenemos que fijar en el patrón alar, sino un poco en la distribución que tienen las melaninas, en ese veteado que se crea, etcétera, etcétera. Es un carácter muy identificativo de los jaspes, pero en cierta manera secundario en comparación con otros. Desde luego exigible, en el estándar tiene que considerar un patrón alar concreto, no vale con que tenga toda la ala clara, ¿vale? Tiene que ser X distribución, pero desde luego no le podemos dar la importancia que puedan tener otras partes también del pájaro jaspe. Y digo esto porque ya ocurre menos, pero sobre todo en los primeros años nos encontramos con pájaros jaspe, por ejemplo, que reunían unas grandes condiciones en cuanto a las melaninas, que tenían una gran calidad y que a lo mejor su patrón alar no resaltaba en exceso, aunque se veía que tenían patrón alar, pero no resaltaba en exceso, y nos podíamos encontrar con la gracia, la curiosidad de encontrarnos, y yo lo he podido ver, por ejemplo, pájaros que en un concurso social eran descalificados supuestamente por no tener patrón alar, y sin embargo llegar a un campeonato nacional y esos pájaros ser campeones. Eso nos lo podíamos encontrar sobre todo en esa situación, pero siempre tener en cuenta que el patrón alar es un rasgo identificativo de la variedad, pero desde luego que no lo es todo, y tenemos que valorar el conjunto general del pájaro, si tiene o no tiene calidad. Ahora estamos viendo un canario de la mutación que a mí es de mis favoritas, ya hemos hablado de ella en algunos vídeos del concurso, que se llama ala gris, ¿vale? En concreto es un canario ala gris rojo mosaico. Ya hemos hablado de ello, pero hoy os quiero mostrar dos imágenes para que podáis comparar las diferencias entre un buen macho ala gris, como el que estáis viendo, que es bastante bueno, y una hembra, que es este pájaro que vamos a ver. Si podéis comparar las dos imágenes, alguno dirá, bueno, que la hembra es de bastante menos calidad que el macho, o por lo menos tiene mucho menos contraste, mucho menos llamativa. De cara al concurso, sí, hay que reconocer que ese macho que hemos visto a la izquierda, este macho en concreto, es bastante mejor pájaro en cuanto a la calidad que esta hembra. Pero en esta mutación se hace muy notoria sobre todo esa diferencia entre los machos y las hembras, en el sentido
de que las hembras suelen tener un mayor acúmulo de feomelanina, tienen un aspecto más sucio, les falta un poco de oxidación, tiene un aspecto muchas veces más aclarado, y en ese sentido es muy difícil obtener hembras que se ajusten tanto al estándar como algunos machos. Pero desde luego estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta y hay que valorar un poco el esfuerzo del pájaro, es decir, pese a ser hembra, la calidad que puede mostrar ese pájaro en sí, ¿vale? Y tenemos que considerar un poco, la mayoría de especies animales, en los canarios ya esa diferencia se diluye un poco, pero la mayoría de especies silvestres, las hembras tienden a ser más feomelánicas, más miméticas, un poco para adaptarse a las circunstancias, para poder incubar y que no las pillaran los depredadores, algo, digamos, un rasgo evolutivo que todavía lo podemos encontrar curiosamente en muchas variedades de canario, como por ejemplo en el canario ala gris. Ahora estamos viendo un pájaro, un mal o un flojo marfil nevado que tiene en un concurso social 86 puntos. Si os fijáis bien, la diferencia entre un pájaro malo en cuanto a puntuación, que un pájaro con 86 puntos, con una puntuación muy baja, con respecto a un pájaro bueno que pueda tener opción a premio, con por ejemplo 90 puntos, son muy pocos puntos, son apenas 4, es decir, entre un pájaro de máximo nivel que puede tener 91-92 puntos y un pájaro malo de 85-86 hay muy poquitos puntos de diferencia, pero esos poquitos puntos de diferencia precisamente hacen eso, hacen la diferencia entre los pájaros de calidad y los pájaros que no. ¿Qué estamos viendo en este marfil? Por decir defecto, un exceso de nevadura muy evidente, un tono del lipocromo flojísimo, porque desde luego sí que da a entender que es un pájaro marfil, pero el pájaro marfil también puede tener un lipocromo más o menos fuerte, sabiendo que es un canario marfil y que por definición tiene una mayor dilución. En cuanto a forma tampoco es nada del otro mundo. En general un pájaro muy mediocre, pero sobre todo entender que la diferencia entre puntuación entre un pájaro malo y un pájaro muy bueno no es tanta, y esos pequeños puntos muchas veces es lo que hacen la diferencia. Aquí estamos viendo un canario que a mí es de las mutaciones que más me gusta, más me resalta, que es el topacio, un canario ágata topacio amarillo intenso. Con los topacios, con la mutación topacio hay dos características que llaman mucho la atención. La primera es la imagen que crea la melanina, porque la melanina se centraliza mucho y eso hace que sean pájaros con mucho contraste, muy luminosos. Los topacios amarillos son para mí de las mutaciones más luminosas dentro del canario y llaman mucho la atención por eso, con mucho contraste. Y aparte de eso, otra característica un poquito secundaria y defectuosa, por así decirlo, de estos pájaros es la deficiencia de tamaño. Es muy habitual encontrarnos con canarios topacio con un tamaño muy pequeñito. Este pájaro lo es, siendo un topacio de más o menos relativa calidad, es un canario bastante pequeño de tamaño, y son dos rasgos un poco identificativos de la variedad. Poco a poco los pájaros se van mejorando, vamos obteniendo mejores características de melanina, la melanina se fue centralizando bien, se fue oscureciendo en cierto modo, se fue también perdiendo un poco la feomelanina que daba un aspecto marronáceo y poco contrastado típico de estos topacios, pero por ejemplo el rasgo de la talla sigue siendo muy habitual incluso en concursos de gran nivel y nos podemos fijar perfectamente como es el caso de este pájaro. Bueno, aquí estamos viendo un canario de la mutación negro cobalto, en concreto es amarillo nevado, y una característica llamativa es que el cobalto lo que hace, ahora vamos a hablar un poquito más del cobalto en una imagen que vais a ver mucho más clara, pero el cobalto lo que hace es crear una especie de envoltura que da un oscurecimiento general al pájaro, que la verdad es que lo hace muy llamativo. A mí es una mutación que me parece muy única y muy chula. En este sentido, ¿qué rasgos llamativos vemos en este pájaro? Sobre todo ese tono, si lo veis en la interestría del pájaro, en el hueco que hay entre las dos estrías negras, bueno, pues vamos a ver un tono marronáceo. Este pájaro no es un mal cobalto, desde luego, pero tiene una distribución con un exceso de feomelanina muy llamativo, que pierde un poco las características, que pierde un poco el resalte y lo hace un poquito peor. Desde luego es un rasgo llamativo de este pájaro, esa presencia, esa inundación que tiene con la propia feomelanina que le da ese aspecto parduzco que tiene en la zona de la espalda o en la zona, por ejemplo, de los flancos. Aquí estamos viendo lo mismo que mencionábamos en los vídeos de los días anteriores. Estamos viendo un rojo nevado malo en cuanto a su nevadura. Vemos que la concentración del rojo es mogollón en la zona de la cara, mucha en la zona del hombro, mucha en la zona obispillo, en esas zonas de elección, como si fuera un mosaico, pero bueno, en el resto del cuerpo tiene una nevadura excesiva, muy deficiente. Luego también nos podemos fijar en que la coloración de las alas no llega
hasta los últimos términos, sino que se observa un ala blanca. No es un canario de ala blanca, porque observamos también que tiene pigmentaciones en el propio ala, pero desde luego es un canario que tiene las características de nevado muy mejorables. Era un nevado decente hace no muchos años, pero desde luego ahora no cumple las características que le exige el estándar. Y aquí estamos viendo, también lo mencionamos un poquito por encima en vídeos anteriores, cuando se suman dos mutaciones, a veces la belleza que se puede crear en un ejemplar único. Aquí estamos viendo un pájaro en el que se suma la mutación opal, que ya de por sí crea un tono muy delicado, ese tono metalizado de la melanina que lo podemos observar perfectamente en el ala, y luego estamos viendo también la coloración que crea con la mutación marfil. Esa combinación entre el opal y marfil, aparte de que siempre se decía que el opal tenía la pluma muy quebradiza y el marfil se la suavizaba y eso mejoraba, pero esta comunicación que se produce entre el opal y el marfil pues crea una belleza, la verdad es que muy suave. Son pájaros con un aspecto muy delicado, muy bonito, no tan habituales, pero por ejemplo en los ágatas opales sí que hay muchos pájaros en marfil y la verdad es que resalta mucho la belleza de este tipo de ejemplares, una belleza, digamos, una belleza delicada. Y aquí estamos viendo también, porque no solo voy a poner pájaros también de otros criadores, aquí estoy viendo un pájaro mío de hace unos cuantos años, uno de los primeros moña alemana en amarillo mosaico que saqué, y también para que veáis que los pájaros de cualquier criador pueden tener fallos. ¿Cuál es el fallo más evidente que podemos observar en este canario? Que los tiene, porque desde luego es un moña muy mediocre. Respecto a la moña, observamos que en la zona justo detrás, en la zona del cuello, si hacemos una línea, trazamos una línea entre el ojo y el cuello, vamos a observar que aquí la moña se produce, digamos, un corte. Esto es muy habitual en muchos moñas alemanas, donde encontramos una especie de corte en la pluma, ¿vale? Totalmente natural, y una zona calva que se acumula en esta zona. Es muy habitual encontrarnos con moñas alemanas que presentan una, digamos, calvicie en la zona de atrás, en la zona de la coronilla, que está vinculada también a este tipo de moña y que se hereda bastante y es una complicación que puede tener esta raza. Desde luego los moñas de máximo nivel no van a obtener esta calva, pero sí que es muy habitual encontrarnos con pájaros en concursos menores con esa característica. Eso por un lado en cuanto a la moña. Y en cuanto a las características del amarillo mosaico, pues lo que estamos viendo un pájaro con unas características muy intermedias. Si nos preguntaran si este pájaro es de la variedad línea macho o de la variedad línea hembra, pues no sabríamos muy bien decir, porque tiene unas características muy intermedias, una máscara mediocre, una pigmentación en los hombros y en el obispillo decente, típico canario intermedio, que desde luego tiene lógica si se trata de un color que se está pasando a una raza como es el moña alemana, pero si lo viéramos sin moña y si fuera un canario, digamos, mosaico convencional, sería un canario desde luego con muchas características mediocres. Y aquí estamos viendo lo que os iba a decir, ya estamos casi acabando, y estamos viendo un canario cobalto, en este caso un negro cobalto amarillo mosaico. Eso se va perfectamente el factor, la categoría amarillo mosaico. El negro cobalto, como hemos dicho, creaba una envoltura que oscurecía mucho el pájaro en todos sus aspectos, incluso en la zona de abajo, en la zona de los flancos, en la zona de digamos, por debajo de la cloaca, y creaba una envoltura que oscurecía el pájaro. Y es un poco, digamos, el paso previo hasta lo que hemos conseguido, porque no hemos conseguido todavía obtener un canario negro, puramente negro. Y lo que sí hemos conseguido a base de genética y a base de esfuerzo de mejora es obtener canarios que oscurezcan mucho más el aspecto que tienen, que oscurezcan mucho más ese aspecto de la melanina y que puedan tener un aspecto mucho más cercano al negro. ¿Qué ocurrió un poco con esto? Antes de que surgiera la mutación cobalto, se empezara a desarrollar la mutación cobalto, surgió en España una mutación que desde luego ha tenido una vida bastante difícil en la actualidad, que es la mutación Onis, que fue sobre todo desarrollada por, ya lo hemos hablado alguna vez, por los hermanos Belver y demás. Bueno, la mutación Onis lo que creaba es un efecto que sobre todo se notaba en la zona de la cabeza, un poco en el tercio anterior del pájaro, que es lo que llaman los técnicos un efecto fuliginoso, que es un aspecto como de hollín, ¿vale? Como si el pájaro estuviera manchado de hollín. Este pájaro lo que creaba es un oscurecimiento mayor a la melanina original. Por ejemplo, un ágata onis pues se veía bastante más oscurecido, pese a que tuviera las mismas melaninas, que un ágata, digamos, clásico. ¿Qué ocurrió? Que cuando surgió el canario onis fue un boom, porque si insistimos, si seguimos, continuamos con la búsqueda del negro,
como nunca llegábamos a obtener el negro, el canario onis era lo más cercano al negro que teníamos en ese momento, con lo cual los criadores obsesionados con la búsqueda del canario negro, desde luego la mutación onis les llamó mucho la atención y empezaron a trabajarla y se empezaron a forzar con ello. ¿Qué ocurre? Que poco después se desarrolló, digamos, más profesionalmente la mutación cobalto, que sí que creaba, tampoco se acercaba al negro en el sentido de que no eran canarios negros como tal, pero sí que creaba una envoltura mucho más homogénea en el pájaro, la envolvía más, creaba un aspecto más oscurecido, más, digamos, como digo, homogéneo, y eso un poco, en cierta manera, despachó o echó hacia un lado la mutación onis, que desde luego ahora mismo es bastante testimonial en la mayoría de concursos. El cobalto tampoco es una mutación excesivamente vista en los concursos, pero desde luego sí que tiene muchos afiliados, muchos criadores que la trabajan precisamente por esas características tan únicas que tiene. En cierta manera, sin que lo hiciera intencionadamente, el cobalto, pienso yo que desplazó un poquito las características del canario onis, pero bueno, gracias a Dios todavía podemos disfrutar de pájaros onis de calidad y es una mutación bastante interesante, y también podemos disfrutar de canarios cobalto como este que estáis viendo. Aquí estamos viendo uno de los canarios de postura, posiblemente uno de los canarios que para los no aficionados les parece más feo, más estrambótico, más raro, que es el canario giboso español, que es una raza originaria de España, con muchos adeptos, por ejemplo, en las Islas Canarias, con muchos adeptos también en Andalucía. Sevilla es una de las capitales, sin duda alguna, del canario giboso español. De hecho, a partir un poco de esto se desarrolló también el canario giraldillo sevillano, que lógicamente su nombre vincula desde luego con Sevilla. Y este canario lo que vamos a ver es sobre todo esas patas desplumadas, ¿vale? Esa forma tan extraña que puede presentar, que luego en la posición de trabajo, en la posición que adquiere en el concurso, tienen forma de 1. Podemos fijarnos también en la cantidad de heces que se observa alrededor del palo, porque claro, la postura que presenta el pájaro tan cercana al palo, pues eso provoca también que acumule heces en el palo. Son pájaros que parecen muy débiles, muy delicados en cuanto a su posición, que parece que se van a caer del palo. A mí personalmente no es de las razas que más me guste, pero desde luego cuando observa a un giboso de calidad hacer una postura de trabajo de 1, la verdad es que es un pájaro muy llamativo y tiene también su punto de belleza, aunque a la mayoría de aficionados les parezca una atrocidad, una deformidad. Desde luego a mí me parece que tiene su belleza observar ese cuello tan largo, haciendo ese esfuerzo de la posición. Para mí desde luego que tiene cosas llamativas este tipo de pájaro, aunque para la gran mayoría no sea un pájaro desde luego atractivo. Pero ahí está y nos tenemos que alegrar de que sea una raza originaria y creada en España. Y aquí estamos viendo lo que decíamos en uno de los primeros vídeos del concurso. Todavía nos quedan, ya os digo que 2 o 3 más. Y esto es un lizard que, bueno, tiene el casquete partido. Puede parecer que por eso es un pájaro de menor calidad, pero este lizard en concreto es un lizard campeón de España. Insistimos en lo mismo. El hecho de que presente o no el casquete completo no quiere decir que el pájaro sea peor. Puede tener unas características de distribución melánica excelente. Pese a tener el casquete partido, puede tener las características muy bien. En este caso vemos que el casquete no le llega, prácticamente le llega hacia el ojo, pero detrás del ojo sí que perfectamente ya se desarrolla la propia melanina, que hay pájaros que vemos con casquete partido que no desarrollan melanina hasta la altura casi del hombro. Este es un pájaro de calidad y tiene el casquete partido y ha sido campeón de España. Se puede obtener todo esto en un mismo pájaro. Y para acabar ya este vídeo, vamos a ver un canario cres, que es un gran canario, porque desde luego los cres son pájaros grandes, pero no se puede decir que sea un gran cres en ese sentido. En cuanto a talla podría tener mejoras, no es un cres excesivamente grande. En cuanto a la forma y la pluma podría ser mejorable sin ser un pájaro malo, pero sobre todo en este canario nos debemos de fijar en un rasgo para mí que es muy llamativo este tipo de mutaciones. Estas plumas que se forman, que no es la cola, porque la cola está aquí, ¿vale? Pues esas plumas que se observan aquí en los flancos, que van hacia abajo y que las llaman popularmente como plumas de gallo, porque si observamos un gallo es muy habitual encontrarnos con plumas con esta forma. Plumas que, digamos, no siguen la línea lógica del cuerpo, sino que van hacia abajo, crean como un aspecto de cresta y le dan una cierta belleza a este tipo de pájaros como el canario cres. Así que nos vemos, todavía queda algún vídeo más para disfrutar de estos concursos. Espero que os gusten, si os gusta lo podéis poner en los comentarios. Y nada, nos seguimos viendo en el canal. Un saludo.